a los que están incorporando. Ya vamos a arrancar de lleno con este último tema que es bastante corto, pero bien interesante. Es referente a los transformadores de corriente eléctrica. Yo hoy por la mañana les compartía la guía examen, en el cual están los puntos que vamos a trabajar, que básicamente no está muy complicado, hacer una presentación, una exposición acá en Zoom, 2 representantes por equipo, y luego de ello, hacer una infografía. Para el caso de la infografía ya les voy a enviar unos videos tutoriales de cómo hacer algunos, y también en el sitio web que les he referenciado en la guía examen, ahí aparecen unas plantillas y modelos de cómo hacer su primera infografía. Es una forma bastante interesante de presentar la información en una página, como un resumen, pero con animaciones, elementos gráficos para que suene y se vea más interesante el contenido. Bueno, vamos a arrancar entonces con los que estamos presentes. Si gusta, anota tema, transformadores de corriente eléctrica. Este es el último contenido de la unidad número 4 de fenómenos electromagnéticos. Y ya para la próxima semana, más que todo vamos a estar en el abordaje de asesorías y asimismo también avances en cuanto al trabajo por equipo, ya que debido a que ya terminamos con contenidos la unidad 4, toda la unidad 5, todos los contenidos de esa unidad lo vamos a abordar con las ponencias acá en Zoom. Y ya vamos a regresar de nuevo a clases virtuales con la parte ya de química. Ya nos adentramos a esa otra área, que son 2 unidades bastante cortas de balanceo químico, los métodos, y luego ya pasamos a biología para terminar en los últimos meses. Así que tengan bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por estar siempre asistiendo y pendientes de la actividad. Así que para arrancar con este tema de los transformadores de corriente eléctrica, todos sabemos y todos hemos tenido la experiencia de que cuando un transformador explota, se va la corriente, la energía eléctrica en nuestras colonias, en nuestras casas, e incluso en toda una ciudad puede ocurrir. Pues cuando hablamos de estos elementos o de estos aparatos, nos vamos a referir a uno de los componentes, pero más importantes que hay en todo lo referente a la corriente eléctrica. ¿Por qué se pueden decir ustedes? Porque los transformadores, como bien lo dice la palabra, transforman la intensidad de corriente eléctrica y la reduce o bien puede aumentarla. ¿Qué quiere decir eso? De que un transformador, los que vemos nosotros allí en los postes todos los días cuando salimos, pues todos esos transformadores lo que hacen es disminuir la corriente eléctrica para poder abastecer a las necesidades de nuestros hogares con un voltaje que permita de que todos nuestros aparatos electrónicos funcionen y no pase el efecto en el cual hagan cortocircuito o se arruinen. Por tanto, cuando hablamos de estos aparatos electrónicos o aparatos que funcionan con base a la regulación de corriente eléctrica, vamos a ver de que están compuestos de ciertos componentes. Antes de continuar, no sé si ustedes ya han visto un transformador en el interior. ¿O qué creen ustedes que habrá en el interior de un transformador? De esos que hay en los postes. Un gran motor. Muy bien, gracias. ¿Qué otra idea consideran? ¿Qué habrá en el interior de esos transformadores? Uno ve el envase, por decirlo así. Muy bien, gracias. También cable. Se pueden Pues, encontrar cables de cobre y no sé, como las maquinitas que regulan cuánta energía se debe demandar a cada cable, creo yo. gracias, muy bien. Cuando hablamos de los transformadores y en cuanto a sus componentes, vamos a encontrar 3 elementos básicos del transformador. Tenemos primeramente esta parte que les señalo con el puntero, que es el armazón. Toda esa parte metálica que se ve es el armazón. En el interior del armazón hay bobinas. ¿Qué significa eso? Hay barras metálicas que van de forma vertical, que son estas 3 extensiones que salen del transformador, que parecen antenas, pues esos son núcleos metálicos que atraviesan todo el armazón, todo el transformador en su interior, y alrededor de ellos hay mucho, pero mucho alambre de cobre enrollado. ¿Y qué pasa? ¿Y
cómo es que el alambre de cobre logra reducir o transformar grandes voltajes, que es lo que llega a los transformadores. A través de esas bobinas hay una bobina que recibe la corriente y lo que hace es pasarla a otra bobina de salida. Y esa bobina de salida tiene más alambre de cobre enrollado y da como resultado una reducción de corriente eléctrica. O sea que básicamente los transformadores son alambre de cobre enrollado sobre un núcleo metálico y ese núcleo metálico, conforme al alambre de cobre, formarán una bobina y esa bobina es la que reduce el voltaje. Imagínense qué interesante, solo alambre de cobre y un núcleo metálico podemos producir un transformador. Y estos aparatos son la base de toda la economía, incluso para nosotros los seres humanos. Si nos ponemos a pensar detenidamente, si no existiera un transformador fuera de nuestras casas en la red eléctrica pública, ¿qué pasaría? Nadie tuviera corriente eléctrica. Aunque nos fuéramos allá a la luna y creáramos una estación de corriente eléctrica, tenemos que tener siempre un transformador para que nos reduzca y obtengamos según las necesidades de ¿qué? De nuestro hogar o del receptor último de la energía eléctrica y conforme a ello poder obtener corriente eléctrica. Y básicamente esa es la gran función y la utilidad de los transformadores, ya que sin ellos no fuera posible la distribución de corriente eléctrica. Incluso los cargadores de los teléfonos celulares. No sé si ustedes sabían, pero los cargadores de los teléfonos celulares son transformadores, porque si de lo contrario usted enchufa directamente y no tuviera algún regulador en el cargador, le explota el teléfono en su mano, incluso uno saliera disparado debido a la descarga, que son 120 voltios la de nuestros hogares. Por tanto, ahí vemos la importancia de estos aparatos transformadores para poder tener nuestra vida cotidiana de la forma en la cual la tenemos. ¿Alguna duda sobre los transformadores? ¿Pregunta de esta parte? Profe, ¿cuál les dijo que eran las 3 partes del transformador para anotarlas? Las 3 partes son el armazón, que es la cubierta metálica que vemos en este momento en la imagen. Toda esa parte metálica es el armazón. Están lo que son las bobinas. ¿Y la última? Y la última es las cajas térmicas, que están en su interior. Son como las 3 bases o 3 principales. Ya que la Gracias. bobina, bueno, ya que la bobina es el alambre de cobre enrollado en el núcleo. Por tanto, ahí vemos Térmicas dijo, ¿verdad, profe? sí, cajas térmicas. Las cajas térmicas son similares a las que están en la casa. No sé si ustedes han notado de que hay una parte en la casa en la cual nosotros bajamos los switch y directamente se cancela o ya no hay corriente eléctrica en toda la casa. Pues esas son las cajas térmicas que funcionan a modo de regulador y así también para evitar de que haya un cortocircuito en el interior del transformador. Si nos preguntamos, pero ¿cómo es un transformador? ¿Cómo se ve? Pues un transformador, la base es un núcleo. Ese núcleo de preferencia va a ser conductor. Por lo general es metálico, un núcleo metálico. ¿Qué pasa con ese núcleo? Tiene alambre de cobre enrollado en 2 extremos. Tenemos lo que es un primer extremo, que es el que recibe el voltaje externo de afuera, llega a él y luego lo pasa a través del núcleo y le llega al otro extremo, que es ese alambre de color rojo. ¿Qué ocurre ahí? De que el voltaje es reducido y sale con menor intensidad. Y básicamente esta es la forma en la cual se transforma la corriente eléctrica en un transformador. Estos devanados, el otro nombre para referirse a ellos es bobina. Cualquier alambre de cobre que ustedes vean enrollado alrededor de un núcleo, de una barra, vamos a referirnos a una bobina. Y estas bobinas son las que permiten reducir o aumentar el voltaje. Como vemos en el cable verde, en el alambre verde, vemos de que hay menos vueltas comparado con el alambre de rojo. ¿Por qué? Porque este es el que recibe el voltaje y por tanto no reduce.
sino el que va a reducir va a ser siempre el de salida. Pero si queremos hacer lo contrario, un transformador que le aumente la corriente eléctrica, hace lo inverso. Colocamos lo que es más vueltas de alambre de cobre en el de entrada, en vez del el alambre de verde colocamos el rojo, y luego en el de salida colocamos menos vueltas y va a aumentar el voltaje. Y así podemos hacer incluso un transformador casero, solo con un material conductor metálico. Si enrollamos alambre de cobre, hacemos dos extremos, uno de entrada y una de salida, y ya tenemos perfectamente un regulador de corriente eléctrica. Y estos mecanismos funcionan en los transformadores que vemos en los postes, de igual manera en los relevadores, en las cajas térmicas, en los fusibles, tienen un igual comportamiento al funcionamiento de los transformadores, ya que, como les mencioné en la primera lámina, su función es reducir el voltaje para que nosotros obtengamos una fuente más sostenible y asimismo no nos arruinen nuestros aparatos electrónicos. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Vamos a pasar a este ejemplo. Un voluntario que me haga el favor de leer el ejemplo. Voluntario que me haga el favor de leer el ejemplo. Gracias, Naomi, por habilitar su micrófono. Se requiere construir un transformador reductor de voltaje a 40 voltios. Si la bobina primaria tiene 400 espiras y se alimenta de un voltaje de 140 voltios, calcular el número de espiras en la bobina secundaria y la intensidad de corriente que pasa por la bobina secundaria si por la primaria pasan 10 amperios. Muchas gracias. Tenemos acá un transformador eléctrico, tenemos ciertos datos. Vemos de que en efecto es un transformador reductor, baja la corriente a 40 voltios de salida y hace la reducción a un voltaje de entrada de 140 voltios. De igual manera tenemos los datos de las espiras que son 400. Si se preguntan, ¿pero qué es una espira? Una espira es alambre de cobre enrollado en forma de espiral, en forma circular. Cada vuelta de alambre de cobre alrededor de una barra es una espira. Y así también tenemos lo que es 10 amperios, que es la intensidad eléctrica secundaria. Pero esta va a ser en razón de la primaria. Por tanto, tenemos de entrada estos 10 amperios. Ahora bien, como podemos ver acá en la imagen, tenemos la representación del transformador. Tenemos siempre el núcleo metálico y las dos bobinas. Tenemos de N1, 400 espiras. N2 no conocemos y es lo que nos pide el ejercicio. Si en la primera hay 400 vueltas, ¿cuántas habrán en la segunda? Ya que reduce el voltaje y por ende vamos a entender de que van a incrementar la cantidad de vueltas. Y a partir de ello vamos a pasar al primer paso. Y en el primer paso vamos a encontrar N2. Si ustedes se preguntan, ¿pero qué es N? ¿Qué es el 2? N significa espiras. Y 2 se refiere a que es la bobina secundaria o la bobina de salida. Y N2 va a significar cantidad de espiras en la bobina secundaria. Para poder encontrar cantidad de espiras en la bobina secundaria, va a ser igual a N1, que es la cantidad de espiras en la bobina primaria, multiplicado por el producto que nos resultará de dividir el voltaje de salida, que es V2, entre el voltaje de entrada, que es V1. Como ya tenemos los valores, pasamos a sustituir. ¿Cuántas vueltas tenemos en N1 en la bobina primaria? 400 vueltas de alambre de cobre, 400 espiras. Voltaje secundario, 40 voltios, que es el reducido, y tenemos un voltaje primario, que es el de entrada, de 140 voltios. Hacemos la división, 40 voltios entre 140 voltios, y nos resultará 0.28. Pues ese 0.28 vamos a pasar a multiplicarlo. ¿Qué vamos a multiplicar? Las vueltas de alambre de cobre, que tenemos 400 vueltas en N1 en la bobina primaria, por 0.28. Y nos resultará que la cantidad de espiras es de 112. Si en dado caso les da 112 puntos y decimales, y cantidades decimales, esas no las van a tomar en cuenta, solo vamos a tomar como número
el número entero que nos dará la calculadora. Y ya tenemos lo que son la cantidad de vueltas de salida. Y como vemos claramente, hay una gran diferencia entre la de entrada y la de salida, porque de entrada tenemos 400 y en la salida tenemos 112 espiras. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que ya es encontrar I2. Para poder encontrar I2, como podemos observar, la fórmula se conserva en gran medida. Lo que cambia va a ser el valor de I. Tenemos de que I2, I significa intensidad de corriente eléctrica. I2 se va a referir siempre a secundaria, a la bobina de salida. ¿A qué va a ser igual? A I1, a la intensidad primaria, por el producto del voltaje 2 entre el voltaje 1. Hacemos la sustitución. ¿Cuánto tenemos de intensidad primaria? 10 amperios de entrada. Y así también tenemos los 40 voltios del voltaje de salida y el voltaje de entrada que es de 140 voltios. Hacemos la misma operación. 40 entre 140 nos dará 0.28 y luego multiplicamos los 10 amperios entre eso y nos va a resultar que la intensidad es de 2.85 amperios. ¿Qué significa eso? De que, como podemos observar, de I1 a I2 se redujo. Teníamos 10 amperios de entrada y se redujo a 2.85 amperios de salida. Por tanto, podemos afirmar de que este transformador es reductor porque le reduce el voltaje. Así que, ¿alguna duda? Pregunta del paso 1 y el paso 2. Para poder encontrar N y luego encontrar I. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros con el ejercicio? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Excelente, gracias por confirmar. Como le recalco, los ejercicios ya nos dan los datos. La clave es ver si es reductor o es ¿qué? Un transformador que le va a aumentar el voltaje. Y la clave será en los dos voltajes, en el de entrada y de salida. Si tiene un voltaje de entrada inferior al de salida, significa que estará dentro de un transformador, el cual va a aumentar la corriente eléctrica. Pero si está a lo inverso, si tiene entrada que 200 voltios y de salida da como resultado 20 voltios, vemos de que en efecto nos encontramos con un transformador reductor. Así que si no hay dudas, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a resolver estos dos ejercicios como culminación de este tema de los transformadores para poder aplicar parte de los procedimientos científicos para poder comprender si son reductores o aumentan la corriente eléctrica. En el primer ejercicio es de aplicar los dos pasos. Paso 1, encontrar N y luego encontrar I. Y en el segundo ejercicio no hay que encontrar N, cantidad de espiras. Solo vamos a encontrar de una vez intensidad de corriente eléctrica. Solo el paso número 2. Naomi, levanta la mano, sí, dígame. Profe, una pregunta, disculpe, ¿Sí? las partes de un transformador, dijo bobina, caja térmica y la otra se me olvidó. Armazón. El armazón. Sí. Ah, ok, gracias, profe. Bueno. Como regresando un poco a los ejercicios, los que les decía, en el primero es de aplicar los dos pasos, paso 1 y paso 2, encontrar N y luego I, y en el caso del segundo ejercicio, solamente de encontrar I2, intensidad de corriente eléctrica. Y a partir de ello, solo aplicamos la fórmula I2 es igual a I1 por el producto de voltaje 2 entre voltaje 1. Así que procedamos a realizar estos dos problemas en su cuaderno. Para que sea más rápido el desarrollo, yo les sugiero de que solo plantee literal 1, los datos y luego el procedimiento, para que no tome nota de todo el ejercicio para acotar ese tiempo. Me dicen si tienen alguna duda y con gusto les vamos a solucionar.
Como les decía, en el primer ejercicio es de aplicar los dos pasos. Paso 1, encontrar N2. Y luego el paso 2, encontrar I2. Y en el segundo ejercicio nos ahorramos el primer paso y vamos a encontrar únicamente el valor de I2, intensidad eléctrica de salida. Y bueno, acá tenemos también una frase de John Wesley que nos dice que la electricidad es el alma del universo, que básicamente todos los físicos, teóricos, científicos, eh, rastrean el respaldo de todo lo que nos rodea, la electricidad. Todo tiene un voltaje, una intensidad y así también una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Lo que les pediré al final de la clase será el tema transformadores más apuntes de clase y los dos ejercicios desarrollados para que lo tomamos en cuenta, ya que hay que llevar el hilo de las clases para llevar el orden en el cuaderno. Y ya para la próxima semana, como les mencioné, no vamos a tener temas de clase a desarrollar, solamente asesorías y así también evaluación de cómo vamos en el avance, en el progreso del desarrollo de la guía de examen. Profe, Sí. En la primera la respuesta me da decimal, solo pongo 2 nada más. Sí, dos decimales, Dos pero si números, ajá. sí, dos números, pero si se puede aproximar la cantidad de hacerlo. Va, está bien. Me van diciendo en el chat o habilitan su micrófono cuánto les va resultando las respuestas para hacer la comparación. Me van diciendo entonces cómo vamos con el progreso de los ejercicios. Si ya terminamos el primer problema. Para poder ordenarlos, Denis, la clave es la fórmula. En el caso de, como le plantea la fórmula, N2 será igual a N1 multiplicado por V2 entre V1. En vez de N1 pondrá 500 entre paréntesis. Luego voltaje 2, hablando claro del primer ejercicio,
Luego del voltaje 2, ¿cuál va a ser el voltaje 2? 220. Y eso lo va a dividir entre 740 voltios. Así lo va a trabajar. En el caso de N2 y luego para poder encontrar I2 es el mismo procedimiento, pero en vez de N va a poner I. Va a poner 120 amperios multiplicado por lo que le dará de dividir 220 entre 740 voltios. Profe, ya hice el primero. ¿Cuánto le resultó para comparar? En el paso número 1 me salieron, permíteme, 4.300 espiras y en el paso 2, 35.6 amperios. Estamos bien. ¿Está bien? Sí, estamos bien. Vayamos comparando los demás. Muy bien. Profe, y en el segundo solo vamos a ocupar el paso 2, ¿verdad? Sí, en el segundo solo van a encontrar I2. Y para encontrar I2 solo van a hacer el mismo procedimiento, pero en vez de espiras van a multiplicar 60 amperios por lo que les dé de la división de 270 entre 420 voltios. Vale. Los demás me van comunicando cuánto les va resultando para ir comparando, por favor. Yo también, profe, ya hice la primera. Si me repite de nuevo, por favor. Que ya hice la primera, en N2 me dio 1681.82 y en I2 me dio 403.64. Bien. Hacemos entonces el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio es de recordar que solo vamos a aplicar el paso 2. Es de recordar de que lo secundario se refiere al 2, para que no se confundan. Secundario se refiere a 2 y primario a 1. Y como nos pide voltaje 2 entre voltaje 1, hay que dividir 420 entre 270 y lo que les dé de eso, que le va a dar decimales, solo toman dos números después del punto, multiplican 60 por esa cantidad de decimales. Profe, ya tengo la respuesta del 2. 93. No. ¿Cuánto le resultó? 38.57 amperios me da el ejercicio número 2. ¿Dividió 420 entre 270 o a lo contrario lo hizo? Lo hice de un solo, multipliqué 60 por 270 entre 420 y ese resultado me dio 38.57. En ese sentido, el orden es inverso. Tiene que dividir lo contrario, 420 entre 270 voltios. Que no son 270 voltios. La cuestión es que nos está diciendo el problema de que la entrada es de 270, o sea, el 1, V1, y la bobina secundaria es V2. Entonces voy a dividir 420 entre, ¿cuánto dijo? 270 voltios. Vale, ya lo voy a hacer entonces. Bye. Si les da decimal, esa división les dará decimal. Solo toman dos números después punto y luego multiplican 70 por esa cantidad que les dio. Al final les debe resultar 93 amperios. Esa es la respuesta del segundo ejercicio.
¿Cuánto dijo que nos tenía que dar, profe? 93 amperios. A mí me da Profe, 1.55. ¿Cuánto? 1.55. Haga de nuevo la división. Primero divida 420 entre 270. Le tiene que dar esa división 1.55. Cuando ya tenga ese 1.55 pasará a multiplicar y 2 con eso. Coloca 60, que son los 60 amperios, por el producto de la división, que es 1.55. Y le va a dar el resultado. a mí me dio, profe, 93.34 aproximando ya. Ahí está bien. Algunas calculadoras toman los decimales. Pero si gusta, deja la cifra entera, el 93. Sí, ya me dio, profe, 93. Vale. En el caso de Naomi, le resultó eso porque tomó todos los decimales. Solo es de tomar los primeros dos decimales, solo 1.55 para que le dé resultado. ¿Me avisan entonces cómo vamos los demás? Para los que se van incorporando, estamos en la parte de hacer unos ejercicios. Luego les voy a compartir los ejemplos para que puedan hacerlo del tema de transformadores. Me van informando cómo vamos los demás con el desarrollo de estos dos ejercicios de transformadores. Les voy a poner los ejemplos de cómo hacer los ejercicios a los que se acaban de integrar para que veamos cómo se hacen, para que le toman captura y vayan realizándolo. Ese es el ejemplo de cómo realizar los ejercicios de transformadores para que lo tomen en cuenta. Me acaba de avisar la aplicación de ya casi se va a agotar el tiempo, ya solo nos quedan 3 minutos antes de que se termine el tiempo. Vamos a tomar la medida de finalizar antes la reunión para que no los cancele de golpe Zoom. Pero antes, no sé si tiene alguna duda, pregunta. Para quienes se incorporaron de último, solo decirles de que les voy a compartir un material ya pregrabado de cómo realizar los ejercicios, ya que hay que tener siempre el tema, que es transformadores, los apuntes de la clase, más los dos ejercicios de aplicación, que son los que estaban antes de esta lámina, los cuales hay que desarrollar. No sé si tienen alguna duda. ¿En cuál le resultó, Denis, 1.89? Sí, ahí me informa en el chat, por favor, Denis. Quizás verifique al momento de hacer la división. Divide 420 entre 270 y le tiene que dar 1.55. Vamos a tomar una medida, 1 minuto estamos. Voy a finalizar la reunión para seguir en los últimos 5 minutos de la clase y vuelven a ingresar en el mismo enlace, por favor. En el mismo enlace que está ya publicado en el grupo de WhatsApp, vuelven a ingresar para continuar con la parte de ejercicio si queda aún alguna duda, por favor. Así que Y si no tenemos dudas, no es necesario volver a entrar. Si ya no hay dudas, no, ya no es necesario. Ah, bueno.